Algoritmos. Vamos a considerar los conceptos previos de este tema. Uno de los primeros conceptos que vamos a considerar va a ser el concepto de variable. La variable es una porción de la memoria principal, que el área reservada que tiene la computadora para almacenar datos. Nosotros a esa área reservada le vamos a poner un nombre. Ese nombre de variable va a ser una palabra, puede ser una abreviatura, o puede ser, digamos, una palabra con letras, digamos, palabras, letras y números. Hay una recomendación que siempre se hace en estos casos, es que el nombre de variable se lo ponemos nosotros, los usuarios. Entonces, una recomendación es que siempre se ponga como nombre de variable, ¿sí? Como nombre de variable a que tenga que ver con el contenido del cual almacenarán esas variables. Otro concepto que tenemos es el concepto de programa, que el programa no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que resuelve el problema, ¿sí? Ahí ustedes tienen en pantalla un programa que el programa está constituido por instrucciones, esas son las instrucciones. Por supuesto, estas instrucciones están escritas en un lenguaje de computadores. Otro concepto va a ser que nosotros consideramos la programación procedural estructurada, que un poco el circuito de esto es lo que ya estuvimos viendo en el punto 1, ¿no? Analizar el problema, diseñar el algoritmo. Bueno, después ustedes traducir el algoritmo, esto lo van a hacer ya en la materia, como le dije, la materia correlativa a esta, que es programación. Y después, bueno, podrán, una vez que hagan el algoritmo, traduzcan el algoritmo en un programa, en un lenguaje de programación, pueden deployar ese programa. Entonces nosotros vamos a considerar esta programación procedural estructurada, donde un programa es la traducción de algoritmos, ¿sí? Y utiliza las estructuras de control secuencial, alternativa y repetitiva. La programación procedural estructurada es un paradigma, es un modelo de programación imperativa. Programación imperativa porque lo que nos está diciendo, lo que digamos, cuando escribimos un programa, lo que le estamos diciendo a la computadora es decir cómo resolver el problema, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Le damos las órdenes, ¿sí? Por eso es la programación imperativa. Otro paradigma que ustedes van a considerar en las materias sucesivas a esta son el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional y el paradigma de la programación lógica. Bien, entonces vamos a ver qué es un algoritmo, que ya lo habíamos estado viendo en el tema anterior, ¿sí? Pero acá vamos a dar una definición formal y acá tiene que ver que el algoritmo va a estar relacionado precisamente con quién va a ejecutar el algoritmo. Un algoritmo, una secuencia de tareas elementales que pueden ser realizadas por un sujeto. ¿Qué entendemos por tareas elementales? Bueno, podría ser esta, ¿no? Hay una tarea elemental, o estas también son tareas elementales, ¿no les parece? Entonces, una tarea fundamental es precisamente aquella que no puede subdividirse en tareas más pequeñas, por eso se llama elemental. Y por otro lado tenemos el sujeto, ¿sí? En este caso, el sujeto, ¿quién va a ser? Es aquel capaz de realizar las tareas elementales. Nosotros acá nos vamos a situar que las tareas elementales, ¿qué sujeto la va a ejecutar? La computadora. O sea que nosotros tenemos que escribir este algoritmo, o sea, esta secuencia de tareas elementales tiene que estar en función qué tareas elementales puede hacer la computadora. O sea, tareas que no pueden subdividirse, pero al realizar esas tareas puede resolver un problema determinado. ¿Cómo se expresan los algoritmos? Bueno, en principio podemos decir que lo podemos expresar en un lenguaje natural, que es lo que ustedes estuvieron haciendo, ¿sí? Un lenguaje natural que, bueno, que va a haber, como esto es una secuencia de pasos, entonces lo que tenemos que escribir en lenguaje natural es el paso 1, el paso 2, el paso 3, y así, y acá se indicaría el final. También podemos utilizar un pseudocódigo, o sea que algo que nosotros acordamos, decir, bueno, acá fíjense que ustedes tienen inicio y el fin, y bueno, dentro de esto no hay un lenguaje natural, pero sí un pseudocódigo, o sea, uno que no llega a ser un código, o sea que ciertas palabras
se han acordado, digamos, qué es cuál es el significado. Y otra posibilidad es hacerlo a través de un esquema gráfico, ¿sí? Pero dentro de los esquemas gráficos tenemos dos tipos para expresar el algoritmo, los diagramas de flujo o los diagramas de bloque. Pero van a ser los diagramas de bloque lo que nosotros vamos a considerar de ahora en adelante, ¿sí? Para expresar los algoritmos. Elegimos el lenguaje, el esquema gráfico porque es universal. No estaría, digamos, limitado a qué lenguaje la persona que lo escriba o la persona que lo analice tenga que conocer un determinado lenguaje determinado idioma, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar un diagrama de bloques. Bueno, hay algunas características que deben cumplir los algoritmos, ¿sí? Las características en principio son tres. La primera será que no debe ser ambiguo, o sea, el algoritmo tiene que ser específicamente diseñado para resolver tal tipo de problemas, ¿sí? No tiene que haber duda que esa es la solución para ese problema que nosotros queremos resolver. Otra característica es que debe mostrar un resultado obtenido. O sea, que el algoritmo al finalizar tiene que mostrar cuál es el resultado de la aplicación de ese algoritmo para resolver un determinado problema. Otra característica es que el algoritmo debe detenerse en algún lugar, en algún paso, ¿sí? O sea, por más cantidad de instrucciones que tenga, en algún momento tiene que detenerse. Esas son las características que debe poseer un algoritmo. Bueno, acá yo les doy algunos datos respecto a que yo les dije que nosotros vamos a utilizar los diagramas en bloque. Bueno, precisamente los diagramas NS o de Nasis-Scheiderman, también conocidos como diagramas de Chapin, fueron desarrollados en 1972 por dos científicos informáticos norteamericanos, Isaac Nasi y Ben Schneiderman, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una foto de Schneiderman, que es un informático estadounidense, ¿no? Basado en el diseño, digamos, de lo complejo a lo simple. Esto es, digamos, resolver un problema. Uno trata de resolver ese problema dividiéndolo en subproblemas más pequeños, ¿sí? Hasta que quedan reducidos a esos problemas pequeños a instrucciones simples. Y después la solución será unir todas estas soluciones a los pequeños problemas que constituyen el problema más el principal. Y otra para mantener la consistencia de la programación estructurada. Un poco la programación estructurada, el fundamento es no utilizar esta famosa instrucción, el go to, el ir a, ¿sí? Entonces, por eso también, digamos, se utilizan fueron desarrollados estos esquemas gráficos que son los diagramas de bloques o diagramas NS o ya también diagramas de Chapin.